Audiencia de esta revista informativa. Hemos visto en los últimos días cómo los ministerios de Salud Pública, Educación Superior, Transporte, Comercio Interior, Justicia, Finanzas y Precios, Trabajo han informado sobre las distintas medidas que se implementan en el país, tomando como punto de partida el plan estratégico del Estado cubano para plantarle cara al coronavirus SARS-CoV-2 y a sus secuelas. También el Ministerio de Comunicaciones hace lo suyo, desempeñando un rol que es decisivo para garantizar la vitalidad de las comunicaciones en un escenario que es bien complejo y eso lo sabemos todos. Para compartir medidas, puntos de vista, inquietudes, hoy me acompaña Pablo Julio Plaferia, director general de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Muy buenos días a ti, Pablo. Buenos días, Diego, y buenos días a los televidentes que nos escuchan. Muy bueno que estés con nosotros también porque la COVID-19 ha sido una catalizadora de urgencias para los distintos ministerios en el país con tal de brindar una respuesta rápida a las necesidades del momento. ¿Cuál es específicamente el rol del Ministerio de las Comunicaciones en un escenario tan complejo como este? Hoy nosotros nos concentramos en asegurar los servicios de comunicación y telecomunicaciones para apoyar a todas las entidades que enfrentan esta pandemia en el país. En general, o sea, esa es la visión general del Ministerio. Por supuesto que cada uno de los organismos o entidades que están vinculadas a esa gestión tienen que responder a esto. Todas tienen que responder. No hay otra tarea más importante en este momento para el Ministerio de Comunicaciones. Hoy no hay otra tarea más importante para el Ministerio de Comunicaciones y su sistema empresarial. El ministro publicó en su cuenta en Twitter, estaba viéndolo yo ayer, las medidas para enfrentar la COVID en Cuba se conciben con integralidad. Yo creo que tenemos la imagen del tuit del ministro. El sector de las comunicaciones trabaja junto a otros ministerios e instituciones en combatir la epidemia y mitigar su impacto en la economía y la sociedad. Cuba por la salud. Ahora bien, Pablo, el hecho de mitigar el impacto de la epidemia en la sociedad impone la adopción, por supuesto, de algunas medidas que viabilicen ese propósito. El ministro decía, entre una de esas, digamos que líneas fundamentales, garantizar la estabilidad y la vitalidad de la red de telecomunicaciones y de radiodifusión, teniendo en cuenta el incremento del tráfico que se produce en una situación excepcional. ¿De qué tráfico hablamos y cuánto se ha incrementado en este contexto? Hablamos de tráfico de voz y datos principalmente. Ayer DEXA publicaba una información que salió publicada en Cuba Debate, que el tráfico nacional ha crecido en estos momentos aproximadamente un 10% con respecto a los tráficos que movíamos anteriormente en la red móvil y la red fija. Esto lleva un aseguramiento por parte de todos los técnicos y especialistas que laboran en cada una de nuestras empresas y unidades asociadas a estos servicios. Es importante trabajar para poder mantener la vitalidad y estabilidad y mantener la calidad del servicio, sobre todo en estos momentos, para que puedan tanto los ciudadanos como las entidades que están en el enfrentamiento tener este respaldo para poder trabajar. ¿Ha representado un problema esta situación con el crecimiento del tráfico en un contexto como este? No ha representado un problema hasta el momento. Se han mantenido las medidas que tomamos normalmente para que la red se mantenga estable y cursando el tráfico que se le demanda. En una mesa redonda, a partir de este mismo planteamiento respecto al tráfico, a partir, por supuesto, de las capacidades tecnológicas existentes en el país, en una mesa redonda durante el pasado mes de febrero, el propio ministro de Comunicaciones se refirió a las dificultades que entraña una disminución de las tarifas y la complejidad de ese asunto ante la limitada capacidad tecnológica instalada. Yo quisiera presentar un fragmento de lo que dijo en aquel momento, porque tiene mucho que ver también con esta situación que se ha generado hoy en nuestro país. Vamos a verlo. Mira, nosotros siempre en eso hemos sido muy claros y le hemos explicado a nuestra población las limitaciones y las capacidades que se están creando, y las capacidades que se están creando se están poniendo en función del programa. La telefonía móvil efectivamente ha tenido un ritmo de crecimiento anual grande, porque estamos hablando de que anualmente los últimos años el crecimiento ha sido de más de 650.000 suscriptores por año. Incluso hemos tenido años 800.000 suscriptores en un año de crecimiento. El ritmo de crecimiento a este servicio de datos móviles y de utilización de los datos móviles también es una curva de demanda que ha continuado subiendo. O sea, diariamente entran entre 5.000 y 7.000 nuevos suscriptores de la telefonía móvil como una demanda adicional a la red de datos que tenemos sobre la telefonía móvil, y esa es la razón por la cual tenemos que seguir desarrollando el wifi y la telefonía móvil, para tratar de que haya una parte de los tráficos por una tecnología y una parte por la otra. El crecimiento de usuarios de Internet ha sido también un reflejo de todos estos programas, no solamente de la telefonía móvil y el wifi,
sino también de la conectividad, como te he explicado anteriormente, en las instituciones. Y nosotros hablamos a partir del enfoque del anuario estadístico de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, que son los datos oficiales que se manejan siempre en el país, porque es la institución adecuada que levanta este dato a partir de las encuestas, a partir de los mecanismos de captación de información que ellos tienen, que en el anuario del año 2019 salió publicado que había más de 6,5 millones de cubanos que accedían a Internet por diferentes vías. Nosotros le hemos explicado a la gente, creo que ha sido la tendencia, de que vamos a continuar disminuyendo las tarifas del servicio público de telecomunicaciones, de Internet y de la telefonía móvil a medida que vayamos creando más capacidades para el acceso. Todavía, como tú decías, hay muchos lugares donde hay congestión en la red móvil y eso se explica claramente. O sea, la cantidad de infraestructura que tenemos en esos lugares no está todavía en correspondencia con los niveles de demanda de tráfico de la cantidad de personas que han entrado al servicio y que demandan una calidad de ese servicio. Lo dijo el ministro con una claridad meridiana en el mes de febrero, cuando todavía Cuba no vivía esta situación tan compleja desde el punto de vista epidemiológico. Y en su cuenta en Twitter, la presidenta ejecutiva de TECSA, Mayra Arevich Marín, informaba ayer que la empresa de telecomunicaciones se encuentra enfrascada en garantizar la estabilidad de la red de voz y de datos en momentos de constante vigilancia sobre la COVID-19 en el país. Y además aconsejaba no utilizar grandes volúmenes de datos en la red móvil para que se pueda compartir la capacidad de tráfico entre todos. La directiva explicó además que la utilización de datos móviles requiere 7 veces más recursos de la red que la voz. Decía ella, las llamadas de voz garantizan las comunicaciones fundamentales con los servicios de emergencia y con nuestro sistema de salud. Por el bien de todos, cuidemos la red. El llamado de la directora ejecutiva, Pablo, de TECSA es claro, apostar por las llamadas de voz y usar menos los datos móviles. Un reclamo de muchos tiene que ver con la pretendida comunicación con los familiares lejos, ahora que está limitada también la transportación y mientras tanto otros desean navegar para mantenerse informados sobre la pandemia. ¿Qué opinas tú en torno a esto? ¿Cuáles son, digamos, que las líneas de trabajo del Ministerio de Comunicaciones para darle viabilidad o para facilitar un poco esta comunicación en un contexto tan difícil? Bueno, nosotros primero hemos seguido creando infraestructura. Se anunció ayer que se trabaja en la puesta a punto de 20 radiobases que van a generar nuevas capacidades dentro de la red. Pero lo que se comunica es, por ejemplo, en las acciones en Cuba se usa mucho el TODUS, que es un tema de mensajería instantánea. La mensajería instantánea de todo usa pequeña capacidad de datos en la red. Hay otros sistemas de comunicación que se emplean mucho en el mundo y en Cuba también, como WhatsApp. Por ejemplo, la videollamada ocupa un nivel de tráfico grande en la red. Sin embargo, la mensajería instantánea dentro de WhatsApp ocupa menos tráfico dentro de la red. Entonces es un tema ciudadano, de comportamiento ciudadano, de hacer un uso óptimo del servicio para que más ciudadanos puedan acceder a él y servir con mejor calidad las necesidades que tenemos en estos momentos. Es un asunto complejo no solo para Cuba, en el mundo también han existido, digamos, que evidencias de congestionamiento de la propia comunicación. Hay noticias que se han publicado en estos días, yo recuerdo haber leído una hace aproximadamente 2 días, que operadores, por ejemplo, de España, ha habido un incremento de tráfico entre un 50 y un 40% que han tensado mucho las redes de telecomunicaciones. Y han tomado 2 medidas, como por ejemplo bajar la calidad del video para que ocupe menos ancho de banda y así se haga un menor uso de las redes de telecomunicaciones y se pueda optimizar más su uso. Eso se le ha solicitado a Netflix, a YouTube. He estado siguiendo estas informaciones en Internet y bueno, todo el mundo ha solicitado eso en función de garantizar o viabilizar las comunicaciones. Y volviendo a lo que decía anteriormente, cualquiera diría, bueno, si yo pago el servicio, ¿con qué derecho? A partir del del tweet de la directora ejecutiva de TECSA, ¿cómo me vas a exigir que me autolimite? O sea, aunque yo lo veo más como un asunto de responsabilidad ante la tormenta. O sea, estamos solicitándole a la población que, vamos a decir, que viabilice la comunicación o que utilice la comunicación con un sentido de mayor responsabilidad en un contexto en el que todos queremos comunicarnos y sabemos que nuestras capacidades tecnológicas son limitadas. Es la idea. Es la idea, es un problema de responsabilidad ciudadana a la hora de emplear el servicio, buscar la vía más óptima que facilite que todos podamos comunicarnos. En un escenario de limitaciones tecnológicas, ¿qué medidas implementa entonces TECSA y otros organismos, por supuesto, relacionados con las comunicaciones en una situación excepcional como la que vivimos hoy los cubanos por la COVID-19? Bueno, por ejemplo, está un servicio que se ha estado empleando ya, que es el envío de SMS masivo
sobre todo informaciones que emite el Ministerio de Salud Pública para que llegue a un grupo importante de personas con informaciones importantes a la hora de actuar ante la pandemia, ante la epidemia. Los servicios, por ejemplo, como el pago de factura telefónica de este mes, se extiende su pago hasta el 30 de abril. En su momento se evaluará si las condiciones mejoran o si las condiciones no mejoran. Se puede pensar en una prórroga de esta prórroga del pago de la factura. La situación de la actualización del contrato telefónico, no hay por qué ir a la oficina comercial en estos momentos. Lo podemos hacer diferidamente en otra etapa donde estemos en total condiciones de estabilidad epidemiológica en el país. Así como, pero sí se mantienen servicios básicos para tú poder comprar una tarjeta, activar una SIM, comprar una propia, recargarla. En las oficinas comerciales. En las oficinas comerciales de Texas. El ministro Perdomo ha dicho en su cuenta en Twitter también la creación de facilidades de comunicación en centros de aislamiento y vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se ha trabajado en este sentido? Es importante, es una medida importante. Todos esos centros generalmente tienen servicios de voz y datos, pero hoy, para su correcto funcionamiento, estos servicios tienen que estar de alta. Tienen que estar de alta y hay que prestarle una especial atención para que el flujo de información pueda ser en tiempo real. Los laboratorios que están trabajando con las pruebas de la enfermedad o los laboratorios que están generando nuevos fármacos para enfrentar la enfermedad también necesitan de la conectividad y los servicios de datos. Por eso es que tienen que estar de alta y con la calidad necesaria. Los centros donde están hoy ingresadas las personas que están enfermas o están aisladas en espera de la cuarentena de los 14 días, aparte de los servicios de comunicaciones que tienen para el funcionamiento de la unidad, se han puesto servicios para que las personas que están ahí puedan comunicarse con sus amigos, con sus familiares, transmitirles cómo están ellos, cómo se sienten y recibir información también de su familia para estar totalmente actualizados. Sumamente importante. Eso es importante. Nosotros veíamos hace unos días un reporte de un hospital militar aquí en La Habana. Y justamente la comunicación permanente entre aquellas personas que están siendo estudiadas por presentar distintos tipos de sintomatología, o sea, se intentaba favorecer esa comunicación con sus familias con un teléfono siempre habilitado en esa institución. Vale la pena señalar en este sentido que forman parte de esas facilidades que se han estado implementando en el país y que también tienen que ver, tú lo decías, con flexibilizar los tiempos de pago de facturas y de trámites para evitar visitas en las oficinas de atención y apoyar las medidas de aislamiento. Eso evita también aglomeración de personas. Y otro de los puntos que en este caso señala el ministro en la red social, dice, mantener servicios comerciales que habilitan comunicaciones a la población en oficinas de Texas, correos y en Joven Club, favorecer también el copiado de información. Hemos hablado de Texas, hemos hablado de estas instituciones donde se hace la vigilancia epidemiológica, pero ¿cómo se procede en correos y en los Joven Club de computación? En correo se puso un artículo hace unos minutos, el Canal Habana. Y bueno, nos facilita la comunicación. Pero bueno, correo sigue dando todos los servicios que ofrece normalmente, es decir, el envío de un telegrama urgente, el envío de un telegrama, una carta, una pequeña encomienda, los giros. Hay necesidad de mandarle dinero a algún familiar suyo que está en otra provincia, a través de correo lo puede hacer. Correo también ha tomado todas las medidas higiénicas en sus oficinas para proteger a sus trabajadores y a las personas que también demandan estos servicios. En el caso de Joven Club, se han cerrado los servicios, por ejemplo, de navegación y los juegos que son muy demandados por los jóvenes hoy en día. Para evitar aglomeraciones en estos sitios. La aglomeración. Pero bueno, mantiene el servicio de copiado de información. Usted puede ir a copiar la mochila, puede ir a copiar el correo, puede ir a copiar otras cosas que le sirvan incluso para trabajar en su casa, para estudiar en su casa o para entretenerse en su casa. Es muy importante. Nosotros, Pablo, hemos recibido felicitaciones por el ejercicio profesional de los medios de prensa en esta contingencia, pero a veces, o sea, la parte visible es la que ofrecemos nosotros aquí en un estudio como este o a través de las ondas de radio. Pero eso tiene mucho que ver también con el empeño de los trabajadores de Radio Cuba, que no siempre son reconocidos, pero garantizar la vitalidad de las comunicaciones es su misión. Radio Cuba es la otra parte de ustedes, del ICRT, es un hermano del ICRT, porque es el soporte para poder transmitir tanto la radio como la televisión, a través de todo lo largo y ancho del país. La radio es un medio muy utilizado en estos momentos en toda la zona de Cuba. Tiene una cobertura muy grande, tanto con emisoras municipales, emisoras provinciales, las emisoras nacionales. Y es Radio Cuba quien da soporte a toda esa infraestructura a lo largo y ancho del país. En el caso de la televisión, de igual manera,
tenemos la televisión digital, la televisión analógica que llega a muchas partes del país, cobra mucha importancia hoy. Sobre todo, por ejemplo, se ha anunciado que las teleclases van a empezar a transmitirse a partir del lunes para que los alumnos que están en su casa puedan mantenerse actualizados de todas las clases y todo el sistema educacional cubano. La preparación para las pruebas de ingreso que se va a seguir transmitiendo, pero toda la información que se está dando por nuestros medios hoy de cómo enfrentar la pandemia, cómo va la situación epidemiológica en el país, en cada una de las provincias. Radio Cuba es el soporte de eso para que llegue hasta el último hogar de los cubanos. Qué bueno. La felicitación, por supuesto, también para estos colectivos y de todas las entidades relacionadas con las comunicaciones en el país. Uno de mis camarógrafos me decía, bueno, nosotros también, digo, sí, están detrás de las cámaras, pero también contribuyen a que la información llegue oportunamente a nuestro pueblo. Y otra de las líneas del ministro de Comunicaciones, ofrecer los servicios con las medidas de seguridad requeridas, protegiendo a la población y a los trabajadores. Yo pienso, por supuesto, que en estas instalaciones no falta el cloro. Se ha apostado también por el uso del nasobuco. ¿Hay otras medidas también vinculadas a esto? Sí, están todas las medidas que se han transmitido por el Ministerio de Salud Pública, bueno, como bien explicabas, el nasobuco, el jabón, el hipoclorito, pero también están las medidas técnicas que tomamos nosotros en materia de ciberseguridad. Hoy en las redes sociales, sobre todo, circulan muchas noticias falsas. Noticias que en vez de informar, desinforman, de cualquier tipo, muy mal intencionada. Hay un ataque a la revolución a través de las redes sociales desde el exterior. Y nos toca a nosotros poner la verdad en esas redes sociales también de conjunto con el resto social, porque damos la infraestructura, damos el soporte para que nuestra verdad en las redes sociales se comunique al pueblo cubano y pueda estar realmente informado. Ahí hacemos un llamado a que se busque la información de nuestros sitios web, los cubanos que son los que dan la información. La información real, fiable, objetiva, verídica en cada momento. Es responsabilidad nuestra proteger cada uno de esos sitios web. Hoy el sitio web de Cuba Debate sacaba un artículo de Cuba Debate del crecimiento que ha tenido en impactos en visitas, el sitio web de la salud pública, el sitio web del MINREX, que son muy visitados. Esos sitios nosotros tenemos que protegerlos para evitar, o para que donde se está proyectando la información verídica de la situación real cubana y de la epidemia en Cuba. Nosotros hemos hablado muchísimo sobre el tema del comercio electrónico. Una de las líneas también de trabajo del Ministerio de las Comunicaciones viene a estimular el servicio o el pago de servicios a través de plataformas de comercio electrónico como Transfermóvil y Enzona en un contexto como este. El comercio electrónico es otro de los pilares de trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Ahí se han desarrollado básicamente dos plataformas que ya tienen un arraigo dentro de nuestra población. Está Transfermóvil, desarrollado por ETEXA, y está Enzona, desarrollado por CETIC, que en los números de personas, Transfermóvil tiene más de 500.000 de usuarios que la emplean. Enzona de igual manera ha tenido un crecimiento acelerado, que para ello hay que tener una tarjeta magnética y una tarjeta de banca en Transfermóvil. ¿Qué facilidades nos da esto hoy en medio de las medidas que estamos tomando? Que nos están pidiendo que nos quedemos en la casa. Hay muchos servicios que pueden ser pagados a distancia. Claro. Sí, podemos los servicios de telecomunicaciones, la factura telefónica, recargarse su propio celular, la recarga de otros servicios que ofrece Texas lo puedes hacer a través de Transfermóvil. Puedes pagar el agua, puedes pagar la electricidad, puedes pagar el gas manufacturado. Y son opciones que todas estas plataformas nos brindan, que nos permiten quedarnos en casa y no tener que salir a hacer un trámite o hacer un pago de este tipo. Esto favorece y ayuda en estos momentos las medidas que se están pidiendo que se tomen por el país. Tengo entendido también que el Ministerio evalúa propuestas sobre nuevas medidas en etapas posteriores, teniendo como premisa las prioridades nacionales para enfrentar la epidemia. Se toman medidas en este momento. Para otra etapa, previsiblemente, también hay un plan de medidas bien establecido. Es correcto, Adiel. Existe un plan que se elaboró por el país. Dentro de ese plan están contenidas todas las medidas del Ministerio de Comunicaciones, siempre de forma coordinada, en función de las necesidades en cada momento. Y estas medidas se irán implementando por nosotros en la medida que la pandemia avance o no en el país. Todo siempre colegiado con la máxima dirección del país, del Estado y del gobierno cubano. No son medidas que nazcan de una voluntad de una institución, son medidas que tienen que seguir, por supuesto, un procedimiento para tomar la decisión más adecuada. Totalmente coordinadas con todas las relaciones del país. Bien, yo creo, Pablo, que en este sentido asegurar las comunicaciones es un asunto de primer orden en un contexto tan complejo como este, donde importan todos los detalles y a veces uno no repara en esos detalles. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué se hace con los periódicos que iban para las escuelas ahora que éstas cerraron?
cómo se distribuyen, en qué sitios para evitar la aglomeración de personas. Le es dable a ETEXA, aún con las limitaciones escuchadas aquí, implementar otras medidas como extender la duración de los bonos que oferta y favorecer la navegación. Son preguntas para pensar, pero pregunto algo más. ¿Se aprovechan en verdad los datos móviles para mantenernos informados como demanda el momento y adoptar una conducta ciudadana acorde con la tensa situación que vivimos? ¿Por qué se inunda nuestra mensajería con memes sobre el coronavirus, noticias falsas y cadenas que muchos no leen, en lugar de reflexiones serias y datos objetivos sobre una pandemia que merece toda nuestra preocupación y disciplina? De un lado y del otro quedan temas sobre la mesa de análisis. Lo que sí resulta ineludible es que el Ministerio de Comunicaciones tiene ante sí una tarea tan importante como compleja, y el nivel de información y las posibilidades comunicativas que hoy poseemos para enfrentar la COVID-19 se deben en buena medida a su gestión, como lo impone este momento, y se adecuará en la medida en que lo demande la situación que vivamos. Es todo por el momento. Yo te agradezco muchísimo, Pablo, que hayas venido hasta acá a compartir con nosotros las principales líneas de trabajo del Ministerio de Comunicaciones. Y a ustedes, amigos, les deseo muy buenos días. Y ha sido una constante decirles, bueno, cuídese mucho. Yo pienso que en estos momentos eso también es lo fundamental. Bueno, gracias también a ti, Agdiel, por